Una viuda con 6 hijos compró una hacienda por solo $5 y descubrió que el precio bajo escondía deudas millonarias que casi le cuestan todo. Lo que encontró en los documentos de esa propiedad cambió su vida para siempre. Esta es la historia real de María Guadalupe Hernández, una mujer que pensó que había encontrado la salvación para su familia, pero terminó enfrentando la peor pesadilla financiera de su vida. Vas a descubrir cómo una oferta imposible se convirtió en una trampa mortal, cómo esta madre luchó contra bancos y acreedores, y cómo logró salvar a sus hijos de perder absolutamente todo. Quédate hasta el final porque lo que hizo esta viuda para proteger a su familia te va a dejar sin palabras. María Guadalupe Hernández tenía 42 años cuando perdió a su esposo Roberto en un accidente de trabajo en una mina de Zacatecas. De un día para otro, esta mujer se encontró sola con 6 hijos que alimentar, sin ahorros, sin propiedades y con un futuro completamente incierto. Sus hijos tenían entre 3 y 14 años. La viuda trabajaba limpiando casas en la ciudad, pero el dinero apenas alcanzaba para la renta de un pequeño departamento de 2 cuartos, donde todos dormían apretados. María Guadalupe pasaba las noches en vela pensando cómo iba a darles un mejor futuro a esos 6 niños que dependían completamente de ella. La compensación por la muerte de Roberto fue mínima, apenas suficiente para pagar el funeral y cubrir algunas deudas que tenían pendientes. Esta viuda con 6 hijos vivía al día. Cada peso contaba. Cada comida era calculada al milímetro. Un día de marzo del 2018, María Guadalupe vio un anuncio en el periódico local que le llamó la atención de inmediato. Se vendía una hacienda completa en las afueras de Fresnillo por solo $5. $5 por una propiedad que en las fotos se veía enorme, con terreno amplio y construcciones antiguas pero sólidas. La viuda no podía creer lo que estaba leyendo. Llamó al número que aparecía en el anuncio y del otro lado le contestó un hombre mayor que se identificó como el licenciado Arturo Mendoza, abogado encargado de liquidar la propiedad. El licenciado le explicó que la hacienda había pertenecido a una familia que emigró a Estados Unidos y que querían deshacerse rápidamente de la propiedad por motivos personales. Le dijo que había varios interesados, pero que quien llegara primero con los $5 en efectivo se quedaría con la hacienda. María Guadalupe sintió que Dios le estaba dando una oportunidad. Con esa hacienda podría darles a sus 6 hijos un hogar propio, espacio para crecer, quizás hasta cultivar algo de comida. La viuda juntó los $5, que en ese entonces equivalían a casi 100 pesos mexicanos, y se presentó en la oficina del licenciado Mendoza al día siguiente. El abogado era un hombre de unos 60 años, bien vestido, con un despacho modesto pero ordenado en el centro de Fresnillo. Le mostró a María Guadalupe los papeles de la propiedad, escrituras que parecían legítimas, fotografías de la hacienda desde diferentes ángulos. La viuda con sus 6 hijos veía esas imágenes y ya se imaginaba a sus niños corriendo por ese terreno amplio, respirando aire puro, lejos del departamento diminuto donde vivían hacinados. El licenciado Mendoza le hizo firmar varios documentos. María Guadalupe no era una mujer con educación formal avanzada. Había estudiado solo hasta la secundaria, y muchos de los términos legales en esos papeles le resultaban confusos. Pero el abogado le aseguraba que todo estaba en orden, que solo eran formalidades. Le dijo que la hacienda estaba libre de gravámenes, que no tenía problemas legales, que podía mudarse cuando quisiera. La viuda entregó sus $5 y recibió las escrituras a su nombre. Salió de esa oficina con el corazón lleno de esperanza y los papeles apretados contra su pecho. Esa misma tarde les contó a sus 6 hijos que tenían una casa nueva, una hacienda enorme donde iban a vivir todos juntos. Los niños saltaban de emoción. La hija mayor, Leticia de 14 años, abrazó a su madre llorando de felicidad. El fin de semana siguiente, María Guadalupe rentó una camioneta prestada y llevó a sus 6 hijos a conocer su nueva propiedad. La hacienda estaba ubicada a unos 30 kilómetros de Fresnillo, por un camino de terracería que se adentraba en el campo. Cuando llegaron, la viuda y sus hijos se quedaron impresionados. La propiedad era más grande de lo que imaginaban. Tenía una construcción principal de 2 pisos, con paredes gruesas de adobe, techos altos con vigas de madera, ventanas grandes, aunque sin vidrios en algunas. Había varios anexos, lo que parecía haber sido establos, bodegas, un pozo de agua en el centro del patio. El terreno se extendía por varias hectáreas, con nopales creciendo salvajes, mezquites,
Tierra rojiza típica de esa zona de Zacatecas. Sí, la hacienda estaba abandonada, descuidada, con años de deterioro visible en cada rincón. Pero para María Guadalupe y sus 6 hijos, ese lugar representaba un milagro. La viuda ya planeaba cómo iban a arreglar cada cuarto, dónde iba a dormir cada hijo, cómo iban a limpiar y restaurar todo poco a poco, con sus propias manos. Esa misma tarde comenzaron a limpiar. María Guadalupe y sus hijos mayores barrían, quitaban telarañas, abrían ventanas para que entrara aire fresco. Los niños más pequeños corrían por el patio explorando cada rincón de su nueva casa. La viuda se sentía bendecida. Por $5 había conseguido lo que muchas familias tardaban toda una vida en lograr: una propiedad propia. Decidieron que se mudarían en 2 semanas, el tiempo necesario para hacer las reparaciones más urgentes y llevar sus pocas pertenencias. María Guadalupe ya imaginaba cultivando vegetales en ese terreno, criando algunas gallinas, dándoles a sus 6 hijos una vida mejor que la que habían tenido en ese departamento estrecho de la ciudad. Pero 3 días después de haber visitado la hacienda por primera vez, María Guadalupe recibió una visita inesperada en su departamento. Tocaron a la puerta temprano en la mañana. Antes de que ella saliera a trabajar, era un hombre con traje formal y portafolio, acompañado de otro hombre más joven. Se identificaron como representantes del Banco Nacional de Crédito Rural. Le dijeron que necesitaban hablar con ella urgentemente sobre la hacienda que acababa de comprar. La viuda los hizo pasar confundida. El hombre del traje sacó una carpeta llena de documentos y se los puso enfrente en la mesa. Le explicó que la hacienda tenía una deuda pendiente con el banco de 3.200.000 pesos. 3.200.000 pesos de un crédito que los antiguos dueños habían solicitado hacía 8 años y nunca pagaron. La deuda había crecido con intereses, penalizaciones y cargos adicionales. Y ahora, al ser María Guadalupe la nueva propietaria legal de la hacienda, esa deuda completa había pasado automáticamente a su nombre. La viuda con sus 6 hijos sintió que el mundo se le venía encima. No podía ser cierto. Ella había pagado $5 por esa propiedad. Nadie le había mencionado ninguna deuda. El licenciado Mendoza le había asegurado que todo estaba en orden. El representante del banco le mostró los documentos uno por uno. Allí estaban los contratos del crédito original, las notificaciones de pagos atrasados, los avisos de embargo que nunca fueron atendidos, y finalmente, la transferencia de propiedad que María Guadalupe había firmado, donde en letras pequeñas, en una cláusula que ella no había leído con atención, decía claramente que el comprador asumía todas las deudas y gravámenes asociados a la propiedad. La viuda comenzó a temblar. Le preguntó al hombre del banco qué significaba eso exactamente. El representante fue directo. María Guadalupe ahora debía 3.200.000 pesos al banco, si no pagaba. El banco procedería a embargar la hacienda, y además podrían ir contra sus otros bienes y salarios futuros, hasta recuperar el dinero completo. María Guadalupe intentó explicarles que ella era una viuda con 6 hijos, que limpiaba casas para sobrevivir, que apenas ganaba 3.000 pesos al mes, que no tenía forma de pagar esa cantidad astronómica. El representante del banco se mostró inflexible. Le dijo que la ley era clara, que ella había firmado los documentos, que la deuda era legalmente suya ahora. Le dieron 30 días para presentar un plan de pago o procederían con acciones legales. Los hombres se fueron dejando a la viuda hundida en la desesperación más profunda. Sus hijos la miraban, sin entender completamente qué pasaba, pero viendo a su madre llorar por primera vez desde la muerte de su padre. Leticia, la mayor, abrazó a su mamá y le preguntó qué iba a pasar con la hacienda. María Guadalupe no tenía respuesta. Durante los siguientes días, la viuda intentó contactar al licenciado Mendoza desesperadamente. Llamó al número que tenía decenas de veces pero nadie contestaba. Fue a la dirección de su despacho y encontró la oficina completamente vacía, sin muebles, sin nada. Preguntó a los vecinos y le dijeron que ese abogado se había ido hacía 3 días, que había desocupado en una noche y nadie sabía dónde. María Guadalupe entendió entonces que había sido víctima de una estafa elaborada. El licenciado Mendoza nunca fue el representante legal de los dueños originales. Era un estafador que conocía propiedades con deudas enormes y las vendía por cantidades ridículas a personas desesperadas que no revisaban bien los documentos. Él se quedaba con esos $5 o lo que fuera que cobrara, multiplicado por decenas o cientos de víctimas, y desaparecía
antes de que los bancos o acreedores contactaran a los nuevos propietarios. La viuda había caído en la trampa perfectamente diseñada. María Guadalupe pasó noches enteras sin dormir, buscando soluciones. Consultó con abogados gratuitos del DIF, habló con trabajadores sociales, intentó explicar su situación a las autoridades. Pero la realidad legal era contundente. Ella había firmado documentos legales de compraventa. Las escrituras estaban a su nombre, y con ellas había asumido todas las obligaciones financieras de la propiedad. El hecho de que hubiera sido engañada no cambiaba la validez legal de los contratos. Un abogado le explicó que podría intentar demandar al licenciado Mendoza por fraude, pero primero tendrían que encontrarlo, y aun si lo encontraran y ganaran el caso, recuperar el dinero de un estafador profesional era prácticamente imposible. Mientras tanto, la deuda seguía siendo suya, y el banco no iba a esperar. La viuda con sus 6 hijos enfrentaba ahora 2 opciones terribles. Podía declararse en bancarrota, lo cual arruinaría su historial crediticio para siempre, y probablemente resultaría en la pérdida de cualquier salario futuro embargado por el banco. O podía intentar negociar con el banco algún tipo de acuerdo, aunque no tenía idea de cómo una mujer que ganaba 3,000 pesos al mes iba a convencer a una institución financiera de que podía pagar 3,200,000 pesos. María Guadalupe decidió enfrentar el problema de frente. Pidió una cita formal con el director regional del banco en Zacatecas. Le llevó 2 semanas conseguir esa reunión, pero finalmente la recibieron. El director del banco era un hombre de unos 50 años. Serio pero no hostil. Escuchó la historia completa de María Guadalupe. La viuda le contó sobre sus 6 hijos, sobre la muerte de su esposo, sobre cómo había visto ese anuncio como una bendición de Dios para sacar a su familia adelante, sobre cómo fue engañada por el licenciado Mendoza. Le mostró sus recibos de trabajo, sus gastos mensuales. Le demostró que era una mujer honesta, que había sido víctima de un fraude. El director revisó su expediente. Vio que efectivamente no tenía antecedentes de deudas, que había sido una ciudadana responsable toda su vida. Le dijo que entendía su situación, pero que el banco también tenía obligaciones y accionistas a quienes rendir cuentas. Sin embargo, estaba dispuesto a ofrecerle una alternativa. La alternativa era demoledora, pero al menos no la dejaba en la calle inmediatamente. El banco le daría 6 meses de gracia. Durante ese tiempo, María Guadalupe no tendría que hacer pagos, pero tendría que demostrar que podía generar algún tipo de ingreso de la hacienda que justificara mantener la propiedad. Si al final de esos 6 meses no había progreso visible, el banco procedería con el embargo. Además, le ofrecían reestructurar la deuda. Si María Guadalupe lograba pagar aunque sea 100,000 pesos, en ese periodo de gracia, demostrarían su buena fe, y el banco consideraría un plan de pagos a 20 años, con intereses reducidos. 100,000 pesos en 6 meses, para una viuda que ganaba 3,000 pesos al mes. Eso significaba generar más de 16,000 pesos mensuales adicionales. Era casi imposible, pero era la única oportunidad que tenía. María Guadalupe aceptó el acuerdo porque no tenía alternativa. Salió de esa reunión con determinación renovada. Si Dios le había puesto este desafío enfrente, ella iba a luchar con todas sus fuerzas por sus 6 hijos. No iba a permitir que esa deuda oscura, que había estado esperando en la hacienda, destruyera a su familia. La viuda comenzó a planear. Necesitaba convertir esa hacienda abandonada en algo productivo, en tiempo récord. Investigó opciones durante días. Consultó con vecinos de la zona rural. Habló con agricultores. Buscó programas de gobierno que pudieran ayudarla. Descubrió que en esa región de Zacatecas había un mercado creciente para productos orgánicos, especialmente vegetales y hierbas medicinales. También supo que criar cabras lecheras podía ser rentable si encontraba compradores para el queso artesanal. Con los últimos ahorros que le quedaban, apenas 8,000 pesos, María Guadalupe compró semillas de cilantro, epazote, albahaca y otras hierbas que crecían rápido. Consiguió 2 cabras preñadas que un vecino le vendió a crédito prometiendo pagarle cuando tuviera las primeras ventas. La viuda y sus 6 hijos se mudaron definitivamente a la hacienda. Dejaron el departamento de la ciudad para ahorrar esos 2,000 pesos mensuales de renta. Vivían en condiciones precarias, en esa construcción, sin servicios completos, sin agua corriente confiable, cocinando con leña, usando velas en las noches, porque la electricidad era intermitente. Pero María Guadalupe no se rendía. Despertaba a las 4 de la mañana
todos los días para regar las plantas con agua del pozo. Sus hijos mayores la ayudaban antes de irse a la escuela en el pueblo. Los más pequeños cuidaban a las cabras después de clases. El primer mes fue brutal. Las plantas comenzaron a crecer pero muy lentamente. Una de las cabras tuvo complicaciones en el parto y María Guadalupe tuvo que pagar a un veterinario 200 pesos que no tenía. Se endeudó con vecinos para comprar alimento para los animales. Intentó vender las primeras hierbas en el mercado local, pero la competencia era feroz y los comerciantes le ofrecían precios miserables. La viuda con sus 6 hijos comía una vez al día para ahorrar. Los niños adelgazaron visiblemente. Leticia, la mayor, dejó de ir a la escuela para ayudar tiempo completo en la hacienda. Algo que partía el corazón de María Guadalupe, pero que era necesario para la supervivencia de la familia. En el segundo mes, las cosas comenzaron a mejorar levemente. Las hierbas crecían más abundantes y María Guadalupe encontró un restaurante en Fresnillo que le comprabas cilantro y epazote fresco 3 veces por semana. No era mucho dinero, apenas 1,500 pesos al mes, pero era algo. Las cabras finalmente parieron 3 cabritos sanos. La viuda aprendió viendo videos en el celular de un vecino cómo hacer queso artesanal. Sus primeros intentos fueron desastrosos. El queso salía demasiado salado o se desmoronaba, pero María Guadalupe practicaba y practicaba. Sus hijos la animaban probando cada nuevo lote y dándole opiniones honestas. Finalmente, después de docenas de intentos fallidos, logró hacer un queso de cabra decente. Déjame una pregunta en los comentarios. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de María Guadalupe? ¿Te hubieras rendido o seguido luchando? El tercer mes marcó un punto de inflexión. María Guadalupe llevó sus quesos a un mercado orgánico que se ponía los sábados en Zacatecas capital. Los vendió todos en 3 horas. La gente probaba el queso y quedaba impresionada con la calidad. Le pedían más. Le preguntaban si tenía otros productos. La viuda comenzó a tomar pedidos. Consiguió el contacto de una señora que tenía una tienda de productos naturales en la ciudad y que aceptó venderle sus quesos en consignación. Poco a poco, el nombre de María Guadalupe y sus quesos artesanales comenzó a correrse. Para el final del tercer mes, estaba generando casi 5,000 pesos mensuales entre las hierbas y los quesos. Todavía lejos de los 16,000 que necesitaba, pero era progreso real. La viuda no se conformó. Expandió su cultivo de hierbas a toda el área que podían mantener. Consiguió 2 cabras más a crédito. Involucró a sus 6 hijos en todo el proceso como un negocio familiar. Leticia se volvió experta en hacer el queso. Los niños más grandes se encargaban del empaque y la distribución. Los más pequeños ayudaban alimentando a los animales y cosechando hierbas. María Guadalupe vendía personalmente. Iba de tienda en tienda, de restaurante en restaurante, ofreciendo sus productos con la pasión de alguien que se está jugando la vida entera en cada venta. Y lo estaba haciendo. Cada peso que ganaba lo documentaba meticulosamente, un cuaderno para mostrárselo al banco. El cuarto mes trajo desafíos nuevos. Una sequía afectó la región y el pozo de la hacienda comenzó a dar menos agua. María Guadalupe tuvo que racionar cada litro. Las plantas sufrieron. Algunas se secaron, pero la viuda no se dio por vencida. Implementó sistemas de riego por goteo improvisados, con botellas de plástico recicladas. Compró algunas pipas de agua cuando era absolutamente necesario, sacrificando las ganancias de toda una semana. Las cabras también sufrían con el calor extremo. Uno de los cabritos murió por deshidratación, a pesar de todos los esfuerzos de la familia. María Guadalupe lloró esa noche, no solo por el animal, sino por el dinero perdido, por la sensación de estar corriendo en una rueda interminable, sin llegar a ningún lado. Sus hijos la encontraron llorando en el patio, y se acercaron todos a abrazarla. Leticia le dijo que todo iba a salir bien, que Dios no los iba a abandonar, que habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Esas palabras le dieron fuerzas renovadas a María Guadalupe. En el quinto mes, la viuda con sus 6 hijos tuvo un golpe de suerte. Una reportera de un periódico local escuchó sobre su historia. Alguien en el mercado orgánico le había contado sobre la viuda que hacía quesos artesanales mientras luchaba contra una deuda bancaria millonaria. La reportera visitó la hacienda, entrevistó a María Guadalupe, tomó fotos de la familia trabajando junta, de los cultivos modestos pero bien cuidados, de las cabras que eran tratadas casi como mascotas por los niños. Publicó un artículo conmovedor titulado La viuda
que convirtió una estafa en una oportunidad. El artículo se volvió viral en redes sociales regionales. De repente, gente de toda la zona quería comprar los productos de María Guadalupe, no solo por la calidad, sino para apoyar su lucha. Las ventas se dispararon. Restaurantes de Zacatecas comenzaron a incluir sus quesos en sus menús, especificando que eran hechos por María Guadalupe Hernández. Tiendas naturistas le hacían pedidos semanales grandes. La viuda tuvo que contratar ayuda extra, empleando a 2 vecinas que también necesitaban trabajo. Para el final del 5º mes, María Guadalupe había generado casi 50,000 pesos de ganancia neta. Era más de lo que había soñado, pero todavía no era suficiente para los 100,000 pesos que necesitaba mostrarle al banco en 6 meses. Faltaba un mes y le faltaban 50,000 pesos. La presión era inmensa. La viuda trabajaba 18 horas diarias. Sus manos estaban callosas. Su espalda dolía constantemente. Había perdido casi 15 kilos de peso, pero no se rendía. Expandió su línea de productos. Comenzó a hacer jaleas con los nopales que crecían salvajes en la propiedad. Empacó hierbas secas en bolsitas bonitas para vender como té. Cada idea nueva era implementada inmediatamente. Sus 6 hijos trabajaban a su lado, sin quejarse nunca, entendiendo que el futuro de todos dependía de este esfuerzo. El 6º y último mes fue una carrera contra el tiempo. María Guadalupe duplicó su producción de queso, comprando más cabras con un préstamo pequeño que le dio a señora de la tienda naturista. Comenzó a vender directamente en línea usando el Facebook de Leticia, su hija mayor. Las órdenes llegaban de toda la región. Empacaban y enviaban productos cada 2 días. La hacienda, que había comprado por $5 6 meses atrás, ahora bullía de actividad constante. Había clientes visitando para comprar directo, vecinos ayudando con las cosechas, camionetas llegando a recoger pedidos grandes. María Guadalupe y no dormía. Llevaba las cuentas obsesivamente. Cada noche sumaba y restaba. Calculaba cuánto más necesitaba. Con 2 semanas para el plazo final, tenía 85,000 pesos. Le faltaban 15,000. La viuda organizó una venta especial de fin de semana en la hacienda misma. Invitó a la prensa local, a todos sus clientes, a cualquiera que quisiera venir a conocer su historia y comprar sus productos. Preparó cientos de quesos, cosechó todas las hierbas disponibles, hizo litros de jaleas de nopal. Sus 6 hijos montaron puestos improvisados en el patio. Leticia pintó un letrero grande que decía la hacienda de los $5, productos artesanales. Llegaron cientos de personas ese fin de semana, algunos solo por curiosidad, otros genuinamente conmovidos por la historia, muchos porque realmente disfrutaban los productos. María Guadalupe vendió absolutamente todo. Al final del domingo en la noche, contó el dinero con sus hijos reunidos alrededor de la mesa. 103,200 pesos. Habían superado la meta. La viuda abrazó a sus 6 hijos, llorando de felicidad y agotamiento. Habían logrado lo imposible. Al día siguiente, María Guadalupe fue al banco con su cuaderno de cuentas, con cada recibo guardado, con los 103,000 pesos en efectivo. El director del banco la recibió sorprendido. Revisó toda la documentación que ella traía meticulosamente organizada. Le preguntó cómo había logrado generar esa cantidad en 6 meses, siendo una viuda con 6 hijos, sin recursos. María Guadalupe le contó toda la historia, desde las noches sin dormir hasta la venta masiva del último fin de semana. El director quedó impresionado. Le dijo que en sus 30 años, en el sistema bancario, nunca había visto a alguien luchar tan ferozmente por salvar una propiedad. Le confirmó que el banco cumpliría su palabra. Reestructurarían la deuda a 20 años, con intereses reducidos. Los pagos mensuales serían de aproximadamente 8,000 pesos. Algo todavía alto pero manejable, si María Guadalupe mantenía su negocio funcionando. Pero el director le hizo una advertencia seria. Le dijo que esos 103,000 pesos que había pagado apenas habían cubierto los intereses acumulados y pequeña parte del principal. La deuda total todavía rondaba los 3 millones de pesos. María Guadalupe tendría que seguir pagando religiosamente durante 20 años para liquidar completamente esa deuda oscura que había estado esperando en la hacienda. Si fallaba en un solo pago, durante ese tiempo, el banco procedería con el embargo sin contemplaciones. La viuda entendió perfectamente la magnitud del compromiso que estaba asumiendo, pero miró los ojos de sus 6 hijos que la habían acompañado al banco ese día y supo que había tomado la decisión correcta. Esa hacienda ya no era solo una propiedad, era el símbolo de la fortaleza de su familia,
de su capacidad para superar lo imposible, de su negativa a rendirse ante la adversidad. María Guadalupe y sus 6 hijos regresaron a la hacienda ese día con un futuro asegurado. Aunque lleno de trabajo duro por delante, la viuda había aprendido lecciones durísimas sobre leer cuidadosamente cualquier documento legal, sobre no confiar en ofertas demasiado buenas para ser ciertas, sobre la importancia de asesorarse bien antes de tomar decisiones importantes, pero también había descubierto una fortaleza interior que no sabía que poseía. Había convertido una trampa mortal en una oportunidad de vida. Esa hacienda, que le habían vendido por $5, con deudas millonarias ocultas, ahora era su hogar y su sustento. Los meses siguientes trajeron más desafíos, pero también más victorias. María Guadalupe expandió su negocio gradualmente. Contrató a más vecinas que necesitaban trabajo. Convirtió uno de los anexos de la hacienda en una pequeña quesería, con todas las normas sanitarias necesarias. Registró su marca Quesos Guadalupe oficialmente. Comenzó a vender, no solo en Zacatecas, sino en estados vecinos. Sus hijos crecieron, ayudando en el negocio familiar. Leticia, la mayor, se convirtió en la administradora oficial. Los otros 5 niños tenían responsabilidades específicas. Uno cuidaba a las cabras, otro manejaba las ventas en línea, otro se encargaba del empaque. Los más pequeños ayudaban en lo que podían mientras iban a la escuela. La viuda nunca dejó de hacer sus pagos mensuales al banco, 8,000 pesos cada mes, religiosamente, sin falta. Había meses difíciles, donde las ventas bajaban por temporada o por competencia. Había meses donde las cabras se enfermaban o las cosechas fallaban. Pero María Guadalupe siempre encontraba la forma de cumplir con el banco. Vendía más, trabajaba más horas, buscaba nuevos clientes, innovaba con nuevos productos. La deuda oscura que había descubierto en esa hacienda seguía allí, disminuyendo lentamente pero todavía presente como una sombra constante sobre su vida. Pero ya no la aterrorizaba, la había enfrentado, la había domado, la estaba venciendo peso a peso, mes a mes. 3 años después de haber comprado la hacienda por $5, María Guadalupe había pagado cash y 400,000 pesos de la deuda. Todavía le quedaban 2,800,000 pesos por pagar y 17 años más de pagos. Pero su negocio estaba consolidado. Quesos Guadalupe era una marca reconocida en toda la región. Sus productos se vendían en supermercados especializados. Había ganado premios en ferias artesanales. Empleaba a 8 personas de la comunidad. Sus 6 hijos estaban sanos, estudiaban, tenían un techo propio sobre sus cabezas y comida en la mesa todos los días. La viuda había logrado lo que parecía imposible. Había convertido la peor decisión financiera de su vida en la mejor inversión que pudo haber hecho. La historia de María Guadalupe se difundió por toda la región como ejemplo de resiliencia y determinación. Otros emprendedores locales la buscaban para pedirle consejos. Escuelas la invitaban a dar charlas motivacionales. Programas de gobierno la usaban como caso de éxito para promover el emprendimiento rural. Pero la viuda se mantenía humilde. Siempre contaba su historia completa, sin omitir la parte vergonzosa de cómo había sido estafada por no leer bien los documentos. Advertía a otros sobre los peligros de las ofertas demasiado buenas para ser verdad. Explicaba que su éxito no había sido por suerte o porque fuera especialmente talentosa, sino porque simplemente se había negado a rendirse cuando todo parecía perdido, porque había puesto a Dios primero, y había trabajado como si todo dependiera de sus propias manos, porque tenía 6 razones para levantarse cada mañana, antes del amanecer. Sus hijos. María Guadalupe también fue transparente sobre los costos personales de su lucha. Habló abiertamente sobre cómo, durante esos primeros años, apenas veía a sus hijos más allá del trabajo compartido, sobre cómo Leticia había sacrificado años de su juventud, ayudando en lugar de salir con amigos, como las demás chicas de su edad, sobre cómo los niños más pequeños habían crecido demasiado rápido, asumiendo responsabilidades que ningún niño debería tener, sobre las noches que ella misma lloraba de agotamiento preguntándole a Dios si valía la pena tanto sufrimiento por un pedazo de tierra. Pero siempre terminaba sus charlas con la misma conclusión: cada sacrificio había valido la pena porque ahora tenían algo que nadie les podía quitar. Tenían dignidad, tenían un legado, tenían prueba viviente de que los obstáculos más grandes pueden ser superados con fe y trabajo. La hacienda misma
e transformó completamente durante esos años. Lo que había sido una construcción abandonada y deteriorada ahora lucía renovada. María Guadalupe y sus hijos habían reparado techos, cambiado ventanas, pintado paredes, habían instalado sistemas de agua más eficientes, habían construido corrales apropiados para las cabras, habían sembrado árboles frutales que ahora comenzaban a dar sus primeras cosechas. El terreno, que estaba lleno de maleza, ahora tenía secciones organizadas, área de cultivo de hierbas, área de pastoreo, área de procesamiento, área residencial. Cada metro cuadrado de esa propiedad contaba una historia de esfuerzo y dedicación. Visitantes que llegaban por primera vez no podían creer que esa fuera la misma hacienda desolada de las fotografías originales. Pero la viuda con sus 6 hijos nunca olvidó las lecciones amargas de cómo había adquirido esa propiedad. Guardaba en un cajón especial todos los documentos de la transacción original, incluyendo el anuncio del periódico que ofrecía la hacienda por $5. Los conservaba como recordatorio de su propia ingenuidad, pero también de su capacidad de sobreponerse. Le mostraba esos papeles a sus hijos regularmente, para que entendieran la importancia de educarse, de leer todo antes de firmar, de desconfiar de las ofertas milagrosas. Les contaba sobre el licenciado Mendoza, el estafador que nunca fue encontrado, y probablemente siguió engañando a otras víctimas desesperadas en otras ciudades. Les explicaba que la maldad existe en el mundo, pero que no podían permitir que eso los convirtiera en personas amargadas o cobardes. El 5º año después de comprar la hacienda, trajo un evento inesperado que puso a prueba nuevamente a María Guadalupe. El Banco Nacional de Crédito Rural, con quien ella tenía su acuerdo de pagos, fue absorbido por una institución financiera más grande como parte de una reestructuración del sistema bancario nacional. Los nuevos administradores revisaron todas las cuentas pendientes. Cuando llegaron al expediente de María Guadalupe, vieron una deuda de más de $2.400.000 que se estaba pagando a 20 años. Para ellos, eso representaba capital inmovilizado que no les generaba las ganancias que esperaban. Enviaron representantes a la hacienda con una propuesta. Querían que María Guadalupe liquidara la deuda completa en un solo pago, con un descuento del 30%. En lugar de pagar $2.400.000 en 15 años más, podía liquidar todo pagando $1.680.000 de inmediato. Si aceptaba, la hacienda sería completamente suya sin gravámenes. Si rechazaba, el banco mantendría el acuerdo original pero con una tasa de interés más alta ajustada a los nuevos estándares corporativos, lo que aumentaría sus pagos mensuales de $8.000 a $12.000. María Guadalupe se enfrentaba a otra decisión imposible. No tenía $1.680.000 en efectivo. Su negocio generaba buenos ingresos ahora, entre $35,000 y $40,000 mensuales en ganancias. Pero la mayor parte se reinvertía en expansión y en mantener a su familia de 7 personas. Tampoco podía permitir que sus pagos mensuales subieran a $12,000 porque eso comprometería la estabilidad que tanto le había costado construir. La viuda pidió tiempo para pensar. Los representantes del banco le dieron 60 días para decidir. Durante esos 60 días, María Guadalupe exploró todas las opciones posibles. Intentó conseguir un préstamo de otra institución para pagar al banco, pero ningún otro banco le prestaba esa cantidad, siendo ella la única responsable del negocio sin aval adicional. Consideró vender parte del terreno de la hacienda, pero eso significaría reducir su capacidad productiva justamente cuando el negocio iba en ascenso. Pensó en buscar un socio inversionista, pero temía perder el control del negocio que había construido con tanto sacrificio. Finalmente, María Guadalupe tomó una decisión audaz. Habló con sus 6 hijos, que ahora tenían entre 8 y 19 años, y les presentó la situación honestamente. Les dijo que para juntar el $1.680.000 necesarios para liquidar la deuda, tendrían que vender absolutamente todo lo que el negocio había acumulado, las 42 cabras que ahora tenían, todo el equipo de quesería, los vehículos usados que habían comprado para distribución, incluso algunas joyas de oro que había heredado de su madre y que guardaba para emergencias. Tendrían que empezar prácticamente desde cero otra vez, pero esta vez sin la sombra de la deuda colgando sobre ellos. La viuda les preguntó su opinión. Leticia, ahora de 19 años y prácticamente coadministradora del negocio, fue la primera en hablar. Dijo que ella votaba por liquidar la deuda. Argumentó que llevar esa carga
Por 15 años más, era demasiado riesgo. Cualquier crisis, enfermedad o problema podría hacer que dejaran de pagar, y perderían todo. Mejor sacrificar lo que habían construido, quedar libres de deuda, y reconstruir sobre una base sólida. Los otros 5 hijos estuvieron de acuerdo. El más pequeño, de 8 años, simplemente dijo que confiaba en lo que su mamá decidiera. María Guadalupe procedió con el plan. Durante las siguientes semanas, vendió todo lo vendible del negocio. Las cabras se fueron en lotes a diferentes rancheros de la región. El equipo de quesería fue comprado por otro emprendedor que estaba iniciando. Los vehículos se vendieron a precios justos. Las joyas de oro fueron a una casa de empeño. Al final, juntó 1.300.000 pesos. Le faltaban 380.000. La viuda estaba desesperada nuevamente. Faltaban solo 10 días para el plazo que el banco le había dado. Entonces sucedió algo que María Guadalupe siempre atribuyó a la intervención directa de Dios. La reportera, que había escrito el artículo original sobre ella 5 años atrás, se enteró de la situación. Escribió un segundo artículo titulado La viuda de los $5 necesita ayuda para ser libre. El artículo explicaba la situación completa y hacía un llamado a la comunidad para apoyarla. Incluía los datos bancarios de María Guadalupe para quien quisiera hacer donaciones. La respuesta fue abrumadora. En una semana, cientos de personas de toda la región depositaron cantidades pequeñas: 50 pesos, 100 pesos, 200. Algunos donaron más. Una empresa de lácteos de Aguascalientes, que admiraba su historia, donó 50,000 pesos. Un grupo de empresarias de Zacatecas organizó una colecta entre sus miembros. En 8 días, María Guadalupe recibió 500,000 pesos en donaciones. Tenía más del dinero necesario. La viuda lloró durante horas cuando vio las transferencias bancarias acumulándose. No podía creer la generosidad de tantos desconocidos. Con el dinero de las ventas y las donaciones, María Guadalupe reunió 1.900.000 pesos. Fue al banco y negoció. Ofreció pagar el 1.680.000 pesos que le habían solicitado y quedarse con el resto para reiniciar su negocio. Los administradores aceptaron. El día que firmó los documentos finales, declarando su deuda completamente liquidada, fue uno de los días más emotivos de su vida. La hacienda, que había comprado por $5 y que venía con deudas ocultas de 3.200.000 pesos, finalmente era completamente suya. Había pagado en total aproximadamente 1.800.000 pesos durante 5 años de trabajo incansable. Había perdido el equivalente a otros 300.000 pesos en la estafa original y en intereses acumulados. Pero la propiedad era suya sin gravámenes, sin hipotecas, sin deudas. Sus 6 hijos tenían un patrimonio asegurado. Con los 200,000 pesos que le sobraron de las donaciones, María Guadalupe compró 10 cabras nuevas para reiniciar su producción de queso. Equipó modestamente una nueva área de procesamiento. Sus hijos y ella volvieron a trabajar desde cero, pero con una diferencia fundamental. Ahora trabajaban para sí mismos completamente, sin deber nada a nadie. La comunidad, que los había apoyado, se convirtió en su base de clientes más leal. María Guadalupe implementó un programa donde el 10% de sus ganancias se donaba a causas sociales locales, como forma de agradecer el apoyo que habían recibido. Nunca olvidó que cuando ella más lo necesitó, su comunidad respondió. Ahora le tocaba a ella devolver esa generosidad. Los años siguientes vieron a María Guadalupe y sus 6 hijos reconstruir su negocio más inteligente y sosteniblemente. Ya no buscaban el crecimiento desesperado de los primeros años. Ahora se enfocaban en calidad sobre cantidad, en construir relaciones duraderas con clientes, en lugar de perseguir ventas rápidas. Leticia asumió más responsabilidades administrativas, permitiendo que su madre descansara un poco más. Los otros hermanos se especializaron. Uno estudió veterinaria para cuidar mejor a los animales. Otro tomó cursos de marketing digital para mejorar las ventas en línea. Otro aprendió contabilidad formal para llevar los libros de la empresa correctamente. La hacienda se convirtió verdaderamente en un negocio familiar donde cada miembro aportaba según sus talentos y capacidades. María Guadalupe también comenzó a hablar públicamente sobre su experiencia, no solo como historia inspiradora, sino como advertencia práctica. Visitó escuelas rurales, enseñando a las familias sobre educación financiera básica. Explicaba cómo leer contratos, qué preguntas hacer antes de comprar una propiedad, cómo identificar estafas comunes. Trabajó con organizaciones legales, sin fines de lucro,
para ayudar a otras víctimas de fraudes similares. Descubrió que el licenciado Mendoza había estafado al menos a otras 30 personas en Zacatecas usando el mismo método: vender propiedades con deudas ocultas a personas desesperadas que no revisaban bien los documentos. La mayoría de esas víctimas habían perdido todo y abandonado las propiedades. María Guadalupe era la única que había logrado mantener la propiedad y superar la deuda. Su caso se estudiaba en facultades de derecho como ejemplo de resiliencia, pero también de las lagunas legales que permitían este tipo de estafas. 10 años después de haber comprado la hacienda por $5, María Guadalupe tenía 52 años. Sus 6 hijos ahora eran adultos jóvenes, entre 13 y 24 años. Leticia, la mayor, se había casado, pero seguía viviendo en la hacienda con su esposo, quien también trabajaba en el negocio familiar. Los otros 5 hermanos continuaban estudiando o trabajando en la empresa. La hacienda empleaba a 15 personas de la comunidad. Quesos Guadalupe distribuía en 6 estados de México. La producción incluía no solo quesos, sino también otros productos lácteos, hierbas orgánicas, jaleas artesanales y miel de abeja, que habían comenzado a producir recientemente. Las ganancias anuales del negocio superaban los 500,000 pesos después de gastos. La propiedad, que una década atrás parecía una maldición, ahora era una bendición que proveía para múltiples familias. Pero María Guadalupe nunca permitió que el éxito la hiciera olvidar los días oscuros. Mantenía fotografías de la hacienda en su estado original colgadas en la oficina, como recordatorio. Guardaba el recibo de los $5 que había pagado originalmente, un marco junto al documento final de liquidación de deuda. Cuando alguien le preguntaba si se arrepentía de haber comprado esa hacienda, su respuesta era siempre la misma: se arrepentía de no haber sido más cuidadosa con los documentos. Se arrepentía de haber confiado ciegamente en el estafador, pero no se arrepentía de haber luchado por mantener la propiedad. Esa lucha había forjado su carácter. Había unido a su familia de manera inquebrantable. Había probado que con fe en Dios y trabajo duro, no hay obstáculo insuperable. La historia de la viuda con 6 hijos, que compró una hacienda por $5 y descubrió deudas ocultas millonarias, se convirtió en leyenda local en Zacatecas. Turistas visitaban la hacienda, no solo para comprar productos, sino para conocer el lugar donde había ocurrido esa transformación increíble. María Guadalupe recibía a todos con hospitalidad. Les contaba su historia completa. Respondía preguntas. Mostraba cada rincón de la propiedad, explicando qué había sido y qué era ahora. Muchos visitantes se iban con lágrimas en los ojos, inspirados por lo que habían escuchado. Algunos regresaban años después para contar cómo la historia de María Guadalupe los había motivado a no rendirse en sus propias luchas. El legado más importante que María Guadalupe construyó no fue el negocio exitoso ni la propiedad libre de deudas. Fue la lección que les enseñó a sus 6 hijos sobre perseverancia, integridad y fe. Leticia, su hija mayor, eventualmente escribió un libro contando la historia completa de su madre. El libro se tituló $5 de esperanza y se convirtió en un bestseller y journal. Las ganancias del libro fueron donadas completamente a organizaciones que ayudaban a viudas y madres solteras a iniciar negocios. Los otros 5 hijos también aplicaron las lecciones aprendidas en sus propias vidas. Uno se convirtió en abogado especializado en defensa de víctimas de fraude. Otro fundó una cooperativa de productores artesanales. Los más jóvenes continuaron expandiendo el negocio familiar a nuevas áreas. Todos ellos atribuían su ética de trabajo y su resistencia a haber crecido viendo a su madre enfrentar lo imposible, sin rendirse jamás. María Guadalupe también reflexionaba frecuentemente sobre el papel que Dios había jugado en su historia. Reconocía que humanamente hablando, lo que ella había logrado era estadísticamente improbable. Una viuda sin educación avanzada, sin capital, sin conexiones, enfrentando una deuda de 3 millones de pesos. Tenía todas las probabilidades en contra, pero ella siempre había mantenido su fe. Oraba cada mañana, antes de comenzar a trabajar. Agradecía cada noche por las pequeñas victorias del día. Enseñaba a sus hijos que el trabajo duro era esencial, pero que sin la guía y protección de Dios, nada era posible. Cuando la gente le preguntaba cuál era su secreto, María Guadalupe respondía simplemente: Dios primero, familia segundo, trabajo duro tercero. En ese orden siempre. La hacienda misma se convirtió en un símbolo de transformación. Organizaciones gubernamentales
la usaban en sus campañas promoviendo el emprendimiento rural. Programas de televisión documentaron su historia. Escuelas la invitaban para que sus alumnos conocieran un ejemplo real de superación. Pero para María Guadalupe y sus 6 hijos, la hacienda era simplemente su hogar. Era el lugar donde habían llorado juntos en los momentos más difíciles. Era el lugar donde habían celebrado cada pequeña victoria. Era el lugar donde habían aprendido que el valor de una propiedad no se mide en pesos, sino en los recuerdos y las lecciones que alberga. Esa hacienda, que había comprado por $5, no tenía precio ahora, no por su valor de mercado, que seguramente había subido considerablemente, sino por lo que representaba para su familia. María Guadalupe también usaba su plataforma para advertir a otros sobre las estafas de bienes raíces que seguían ocurriendo. Explicaba que los estafadores siempre buscaban víctimas desesperadas, personas en situaciones vulnerables que querían creer en milagros. Les aconsejaba siempre contratar un abogado independiente antes de firmar cualquier documento de compraventa de propiedades, por más pequeña que fuera la cantidad involucrada. Les enseñaba a verificar que no hubiera gravámenes o deudas asociadas a una propiedad usando los registros públicos de la propiedad. Les advertía que si algo parecía demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo era. Su historia servía como ejemplo tanto de lo que no se debe hacer al comprar una propiedad como de la resiliencia necesaria para recuperarse de un error costoso. 15 años después de aquella compra inicial por $5, María Guadalupe organizó una celebración especial en la hacienda. Invitó a todos los que habían sido parte de su historia, los clientes que la apoyaron desde el principio, las vecinas que trabajaron con ella en los momentos más difíciles, la reportera que escribió los artículos que cambiaron su suerte, el director del banco que le dio la oportunidad de los 6 meses de gracia, incluso algunos de los donantes que habían contribuido para liquidar su deuda años atrás. Fue una reunión emotiva, donde María Guadalupe agradeció públicamente a cada persona presente. Mostró fotografías del antes y después de la hacienda. Sus 6 hijos, ahora todos adultos, compartieron sus propios recuerdos de esos años difíciles. Leticia contó sobre cómo había dejado la escuela temporalmente para ayudar, y cómo ahora había completado su educación y estaba estudiando una maestría en administración de empresas. Los otros hermanos compartieron historias similares de sacrificio y venció el triunfo. Durante esa celebración, María Guadalupe hizo un anuncio importante. Había decidido establecer una fundación usando parte de las ganancias del negocio familiar. La fundación se llamaría Segunda Oportunidad y su misión sería ayudar a víctimas de fraudes financieros a recuperarse y reconstruir sus vidas. La fundación ofrecería asesoría legal gratuita, microcréditos sin intereses para iniciar negocios y capacitación en educación financiera. María Guadalupe explicó que ella había recibido ayuda cuando más la necesitaba, y ahora era su turno de extender esa mano a otros. Sus 6 hijos serían los administradores de la fundación, asegurando que el legado de resiliencia y generosidad continuara a las siguientes generaciones. Ahora déjame tu respuesta. ¿Conoces a alguien que haya sido víctima de una estafa similar? ¿Qué consejo le darías después de escuchar esta historia? Comparte en los comentarios tu experiencia o la de alguien cercano. La historia de María Guadalupe Hernández no terminó con esa celebración. Continuó viviendo en su hacienda, trabajando en su negocio, siendo un pilar de su comunidad. Pero el impacto de su historia se extendió mucho más allá de Zacatecas. Su caso fue citado en debates sobre reformas a las leyes de protección al consumidor en México. Legisladores usaron su experiencia como ejemplo de por qué se necesitaban regulaciones más estrictas para las transacciones de bienes raíces y castigos más severos para los estafadores. Algunas de esas reformas eventualmente se aprobaron, haciendo más difícil que casos como el de María Guadalupe se repitieran. Ella testificó personalmente ante comisiones legislativas, contando su historia con la esperanza de que sus sufrimientos sirvieran para proteger a futuros compradores. La viuda también se volvió mentora de otras mujeres emprendedoras. Organizaba talleres mensuales en su hacienda, donde enseñaba no solo técnicas de producción artesanal, sino también lecciones de vida sobre perseverancia y fe. Mujeres de toda la región viajaban para asistir a estos talleres. Muchas llegaban con sus propias historias de dolor, pérdida y desesperación. María Guadalupe las escuchaba con empatía genuina
porque ella había estado exactamente donde ellas estaban. Les daba consejos prácticos, pero también les infundía esperanza. Les decía que los obstáculos no definen tu destino, solo prueban tu carácter. Les recordaba que el fracaso no es caer sino negarse a levantarse. Les enseñaba que pedir ayuda no es debilidad, sino sabiduría. Los 6 hijos de María Guadalupe crecieron para ser ciudadanos productivos y éticos, cada uno contribuyendo a la sociedad de maneras significativas. Leticia no solo manejaba el negocio familiar, sino que también daba clases de emprendimiento en la universidad local. El segundo hijo, Ricardo, se convirtió en veterinario y ofrecía servicios gratuitos a pequeños productores rurales que no podían pagar atención veterinaria comercial. La tercera hija, Carmen, estudió Derecho y trabajaba específicamente en casos de fraude contra poblaciones vulnerables. Los 3 hijos más jóvenes continuaban sus estudios mientras trabajaban en el negocio familiar, cada uno con planes de eventualmente abrir sus propias empresas, aplicando los principios que habían aprendido de su madre. Todos ellos contaban la historia de la hacienda de los $5 a sus propios hijos, asegurando que la lección de perseverancias transmitiera a la siguiente generación. María Guadalupe también mantuvo su compromiso con la transparencia financiera. Cada año publicaba los estados financieros completos de su negocio en un boletín comunitario. Mostraba ingresos, gastos, ganancias y donaciones realizadas. Quería que todos vieran que el éxito era posible, pero que requería trabajo constante y administración cuidadosa. No romantizaba su historia y ocultaba las partes difíciles. Hablaba abiertamente sobre los meses donde y no pudieron pagar sus cuentas, sobre las veces que consideró rendirse, sobre los sacrificios personales que todos habían hecho. Pero también celebraba las victorias, por pequeñas que fueran. Y siempre daba crédito a Dios primero y a su comunidad, segundo, por todo lo que habían logrado. La hacienda en sí continuó transformándose. María Guadalupe añadió un pequeño museo en uno de los edificios anexos, donde exhibía la historia completa de la propiedad. Tenía el anuncio original del periódico enmarcado, fotografías del estado ruinoso inicial, herramientas y equipo de los primeros días, documentos de la deuda y su liquidación, artículos de periódico que habían escrito sobre ella, cartas de agradecimiento de personas que su historia había inspirado. El museo era gratuito y recibía visitantes regularmente, especialmente estudiantes de escuelas locales que iban a aprender sobre emprendimiento y resiliencia. María Guadalupe personalmente guiaba muchos de los tours, disfrutando compartir su experiencia con las generaciones más jóvenes. 20 años después de aquella compra por $5, María Guadalupe Hernández tenía 62 años, su cabello completamente canoso, su rostro marcado por arrugas que contaban historias de preocupación pero también de sonrisas, sus manos todavía callosas del trabajo físico que nunca abandonó completamente. La hacienda ahora era una operación próspera, que empleaba a más de 30 personas. Sus productos se vendían en 10 estados de México, y comenzaban a exportarse a Estados Unidos. El valor estimado de la propiedad había subido a más de 8 millones de pesos, considerando las construcciones, el terreno y el negocio establecido. María Guadalupe había convertido una inversión desastrosa de $5 en un imperio modesto pero sólido valuado en millones. Pero cuando la gente le preguntaba cómo se sentía al respecto, ella siempre respondía lo mismo: el verdadero valor no estaba en el dinero, sino en lo que la lucha le había enseñado, y en la familia unida que habían construido juntos. La viuda también reflexionaba sobre cómo esa estafa inicial, por más dolorosa que fue, terminó siendo una bendición disfrazada. Si la hacienda realmente hubiera costado solo $5, sin ningún problema, probablemente la hubiera vendido eventualmente cuando vinieron ofertas tentadoras. Pero porque había luchado tan ferozmente para mantenerla, porque había derramado sangre, sudor y lágrimas literales en cada metro cuadrado de esa tierra, la propiedad tenía un significado que trascendía lo monetario. Era irreemplazable, era intransferible. Era el testimonio físico de que cuando Dios está contigo y trabajas con todo tu corazón, los milagros suceden incluso en las circunstancias más desesperadas. María Guadalupe Hernández, la viuda con 6 hijos, que compró una hacienda por $5 y descubrió deudas oscuras esperándola. Había completado un viaje extraordinario, de víctima a victoriosa, de desesperada a inspiradora, de quebrada a próspera, de sola a rodeada de una comunidad que la amaba.
Su historia se contaba en toda la región como prueba de que no importa cuán oscuro parezca el túnel, siempre, al final, si tienes el coraje de seguir caminando, y esa luz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. La fortaleza de la familia y la determinación inquebrantable de nunca, jamás rendirse. Si esta historia te inspiró, te movió o te enseñó algo valioso, déjamelo saber en los comentarios. Comparte qué parte de la historia de María Guadalupe resonó más contigo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza y perseverancia, comparte este video con ellos. Recuerda que los obstáculos más grandes de tu vida pueden convertirse en tus mayores bendiciones si tienes fe en Dios y nunca dejas de trabajar por tus sueños. La historia de la viuda con 6 hijos, que convirtió $5 y una montaña de deudas en un legado de éxito, es la prueba viviente de que nada es imposible. Gracias por acompañarme en esta historia increíble pero completamente real de María Guadalupe Hernández y su hacienda de los $5.